Hola, ¿cómo están? Japón decide incrementar su alianza militar con Estados Unidos, pero también con Israel. ¿Bajo qué objetivo? ¿A qué se debe el destinar más del 2% de su Producto Interno Bruto a defensa? Hoy vamos a analizar estos escenarios en medio de una situación convulsa. La decisión de la Corte Suprema de anular gran parte de los aranceles, que era otra de la política de presión que impulsaba Trump, sobre todo contra China. Bienvenidos al mapa de Telesur. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va este arsenal militar del país nipón? Despleguemos nuestro mapa mundi. Vamos a identificar de color amarillo a Japón. El gobierno nipón ha decidido aprobar un presupuesto de defensa que supera los 58.000 millones de dólares para el año fiscal 2026, un incremento del 9.4% respecto al año anterior. Una cifra que forma parte de un plan que busca elevar el gasto militar a ese 2% de su Producto Interno Bruto. Este esfuerzo financiaría la modernización de sus fuerzas de autodefensa, compuestas por 240.000 efectivos en el mar, operando 155 buques, incluyendo 2 portaaviones ligeros, 36 destructores y una flota de 23 submarinos de ataque. La Fuerza Aérea dispone de aproximadamente 1.449 aeronaves, según datos ya del 2022. Entre estas aeronaves de quinta generación destacan los caza F-35. La Fuerza de Autodefensa de Japón planea adquirir otros 147. También decide modernizar cerca de 150 cazas F-15J como reflejo de las nuevas prioridades estratégicas, tanto en tierra como en aire. Ejército especializado en defensa, blindados, tanques de tipo 10 y el vehículo de combate tipo 16. Posee también un nuevo arsenal que incluye el desarrollo de misiles de crucero de superficie buque tipo 12 con capacidad de alcanzar un buque a más de 160 kilómetros de distancia. No solamente hay una articulación con Estados Unidos, sino sobre todo con el sionismo. Pero, ¿cuál es el objetivo real? O la pregunta es, ¿cuál es la amenaza? Hoy vamos a analizar estos escenarios con nuestros invitados. Para ello recibimos a César Villalona, desde El Salvador nos acompaña para el mapa de Telesur, profesor, economista y experto también en el declive del dólar y la hegemonía estadounidense. Bienvenido. También sumamos desde Argentina a Sebastián Schulz, sociólogo y analista geopolítico, además de experto en temas de China. Qué gusto tenerte con nosotros, Sebastián, bienvenido. Hola, ¿cómo andás? Un gusto hablar con vos. Sebastián, inicio contigo mientras mejoramos el audio de César y preguntarte, ¿bajo qué interés? ¿Qué esconde la primera ministra de Japón, ampliamente y públicamente apoyada por la administración de Trump para llegar al cargo, hay que decir, y con ello destinar más del 2% del Producto Interno Bruto? Ella decía en una reciente declaración, y lo pongo en contexto, hay una amenaza en la región, decía, apuntaba a China, Corea del Norte, China y Rusia. ¿Qué representa estas declaraciones? Bueno, yo creo que frente a un proceso de cambio sistémico, de transición hegemónica y sobre todo de ascenso de un bloque de países que está impulsando un proyecto de orden multipolar, China, Rusia, la India, entre otros, creo que en Japón vemos un proceso de resurgir de un proyecto nacionalista con claros tintes belicistas acorde a gran parte de la historia previa de Japón a la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución Meiji, digamos, de los intentos expansionistas japoneses que considera al Mar del Sur de China y al Asia-Pacífico en general como su esfera de influencia directa, y en el marco de la redefinición de las prioridades estratégicas de los Estados Unidos, mucho más cercanas en América Latina y el Caribe, y que incluso en su última estrategia de seguridad nacional, la decisión de Trump de llevar adelante relaciones constructivas, como la llama Trump, con China,
China y en la víspera de la reunión entre Trump y Xi Jinping en marzo, creo que justamente en un proceso de respaldo presidencial a Takaichi vemos que su proyecto político está buscando aumentar las capacidades materiales japonesas para seguir teniendo una incidencia clara en la región, apelando a la historia belicista, intervencionista y expansionista que han tenido los japoneses durante gran parte de su historia. Una guerra expansionista por parte de las fuerzas militares niponas que han transcurrido en 80 años. Bien nos reseña nuestro entrevistado Sebastián Schulz. Y esto, César, a quien recibo, profesor Villalona, tiene que ver también con poder entender a qué responden las autoridades de Japón. Estamos hablando de que tienen una alianza con un país que le ha lanzado 2 bombas atómicas. ¿Cómo entender esta relación? Es correcto, Japón se ha sumado a la estrategia de Estados Unidos, que es muy clara en el documento que elaboraron y lo que están haciendo. Ellos plantean ahí que no van a permitir que Taiwán pase a ser parte de China, que no se cambie el estatus del estrecho de Taiwán, que Taiwán es muy importante porque permite el acceso a la segunda cadena de islas, donde está Guam, Palau, donde Estados Unidos tiene bases militares. Y el control del Indo-Pacífico. Ellos hablan de combatir en el Indo-Pacífico, que eso pasa por controlar a Irán, para controlar más abajo el estrecho de Malaca. Ese es el plan de Estados Unidos. Y plantean que hay que buscar alianza o buscar a los aliados para que inviertan más en el área militar y disuadan a China de un posible ataque a Taiwán. Entonces, lo que ha hecho Japón es justamente montarse en esa estrategia. O sea, garantizar la alianza con Estados Unidos y declararon a China como un peligro. Ellos en su estrategia dicen que el desafío estratégico está en China y que pueden hacerle una guerra a China si actúa contra Taiwán. Me parece una política equivocada de Japón, una alianza con un país que tiene muchísimos problemas y Japón aumentando el gasto militar en el marco de una problemática económica grave con una economía estancada. Pero esa es su decisión. Ahora, en medio de todo este contexto, Sebastián, también hay que decir que hay una deuda pendiente. Armas químicas. Siempre ha sido un llamado del gigante asiático para que Japón no solamente se una a este tratado, sino que elimine las que ha dejado con la invasión nipona en el gigante asiático. Pero pareciera también que detrás de esta decisión viene la mano del sionismo. Hoy muy aliados también en materia militar, un Israel que sigue bombardeando Gaza, que sigue asesinando niños, asesinando civiles, destruyendo la infraestructura, todo para el beneficio inmobiliario. ¿Qué representa también este paso? Bueno, creo que es un poco la historia japonesa y cómo Japón ha construido su propia historia como una especie de gendarme regional con capacidad y con la posibilidad de tomar acciones unilaterales sin ningún tipo de consulta con ninguno de los países de la región, básicamente porque los consideran como una especie de vasallos, digamos. Recordemos que durante la historia reciente Japón ha invadido Rusia, China ha tomado posesión de Manchuria, ha ocupado territorialmente las Coreas, entre otros países de la región. Japón no solo no ha condenado ni repudiado sus crímenes de guerra, incluso genocidios que ha cometido, por ejemplo, durante la masacre de Nanjing, sino que reivindica sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial y previo a la Segunda Guerra Mundial. Y creo que justamente por eso Japón está tomando una posición que tiene que ver con intentar frenar no solo el avance económico y político de la República Popular China, sino también intentar el proceso de articulación que China está teniendo con el resto de los países de la región. Creo que esta posición unilateralista de Japón claramente no puede hacerse sin el apoyo o sin la venia
de los funcionarios de los Estados Unidos. Brzezinski ya en 1997 lo conceptualizó sin tapujos a Japón como un protectorado norteamericano. Japón sigue ocupando ese lugar y está claro por las acciones que está llevando adelante el actual gobierno japonés encabezado por Takaichi, y creo que por eso tanto China como otros países de la región están siendo enfáticos en rechazar el vertido de sustancias químicas radioactivas de Japón en el Mar del Sur de China y exigir que Japón cese con esas prácticas unilaterales en la región. Le propongo a César y también a Sebastián que se mantengan en línea, al igual que a nuestros televidentes. Al regreso me gustaría profundizar también estos otros escenarios. La estrategia arancelaria que Trump decide imprimir, sobre todo para golpear la economía del gigante asiático en medio de toda esta tensión en el mar de China Meridional, en medio de seguir armando a Japón bajo una estrategia de contrarrestar la influencia de China y también de Rusia. Ojo, ahí también en la ecuación para sumar a Irán. Todos estos escenarios los vemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. A través de la escala de Telesur les vamos a compartir este vídeo. Son protestas que se han registrado el mes presente de febrero. Así es, sucede en Japón. La gente decidió salir a las calles portando banderas, consignas, manifestando su desacuerdo que sigue involucrando a la política nipona con Israel. No están de acuerdo en los acuerdos militares ni de defensa. Armas que están destinadas a asesinar a civiles en Palestina. Por ello también las banderas allí y cientos de velitas que representan cada una de estas vidas extinguidas en Gaza. Cientos de vidas que perecen cada día con la utilización de este tipo de armamento, que forma parte, sin lugar a dudas, de una estrategia planificada hacia Asia Occidental. ¿Qué representan estos movimientos? También lo analizamos al volver. Palestina Kaiho! Palestina Kaiho! ¡Yakusatsu yamero! ¡Yakusatsu yamero! ¡Yakusatsu yamero! ¡Yakusatsu yamero! ¡Doro! Sumamos otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Sin lugar a dudas, una de las noticias más boom de esta jornada. La Corte Suprema de Estados Unidos ha propinado una derrota legal a Donald Trump al anular la mayoría de los aranceles globales que impuso el año pasado. Este máximo tribunal dictaminó que Trump se ha excedido en su autoridad al invocar una ley federal de poderes para imponer sus impuestos a las importaciones de otros países. Una declaración que además ha marcado un enojo constante del inquilino de la Casa Blanca, que hoy salía a decir que la decisión de la Corte le da la facultad para hacer lo que él debió hacer desde un inicio. Impondrá el 10% de aranceles globales, decía, a todos los países. Tengo la capacidad de embargar lo que yo quiera del extranjero, pero no puedo cobrar un solo dólar, decía ante los medios de comunicación. Profesor Villalona, este es un revés para la agenda política de Donald Trump, pero al mismo tiempo marca quizás uno de los ejes más peligrosos dentro de esta guerra comercial que siempre ha tenido un objetivo claro, que es golpear la economía china. Sí, es un revés porque esa política arancelaria la desarrolló de manera muy unilateral y la hizo contra el mundo entero, pero también la hizo como mecanismo de negociación. Puede ser que tenga que quitar la decisión, habría que ver qué sigue, pero de todas maneras
A Estados Unidos eso no le sirvió de nada. Su déficit comercial aumentó el año pasado y su economía cayó por debajo de 2. China creció más de 5, la India más de 7. Por cierto, India superó a Japón ya como la economía 4 del mundo. Y ahora con esta decisión puede tener un revés mayor, pero ellos utilizaron el arancel como mecanismo de negociación y de imposición. Volviendo al tema de Japón, le impusieron que Japón invirtiera 350 mil millones de dólares en Estados Unidos. El 90% de la ganancia serán del Estado de Estados Unidos. Ya comenzó Japón con una inversión en gas y energía. Es impresionante cómo países como Japón, tan poderoso, con desarrollo industrial, se sometan tanto a una política de Estados Unidos, que tiene incluso 15 instalaciones militares en su territorio, porque Japón no va a ser atacado por nadie. El peligro para ellos está en la presencia militar de Estados Unidos ahí, y que lo puede llevar a un conflicto muy feo en esa zona. De hecho, Estados Unidos está guerreando ahí contra Irán, tiene amenaza, tiene guerra en Yemen, está combatiendo en Somalia, es decir, zonas más o menos cercanas, y lo puede arrastrar a otro conflicto. Pero de todas maneras, ya Japón se comprometió con esa inversión. En lo que tiene que ver con ese país, hay un sometimiento a una política equivocada. Se está aliando al que no le conviene desde el punto de vista de los intereses nacionales. Esta es una responsabilidad del gobierno de Japón, seguir ese derrotero, cuando podría buscar una alianza con China, por ejemplo, con la India, con los países del BRIC, y tener mucho mejores resultados en términos económicos, en términos políticos, etcétera. Pero bien, se han arrimado a un imperio decadente que está golpeando a muchos países, pero también está teniendo muchas derrotas. Y esta que acaba de tener Trump es una más, aparte de sus derrotas electorales, internas, entre otras cosas. Sí, porque además esto, Sebastián, tenía que ser decisivo, lo había anunciado el propio presidente estadounidense, la determinación que asuma la Corte Suprema sobre sus aranceles. Él decía que había recaudado cerca de 175 mil millones de dólares y la Corte puede determinar que como son nulos, no son legales, ese es el término que utiliza el dictamen, pues tendrá que reembolsar en una economía ya precaria. Lo íbamos viendo en comparación de otras potencias como el gigante asiático. Esto también tiene que ver con esta estrategia geopolítica de imposición y de chantaje que parece que se está agotando. Sí, y yo creo que tiene que ver o hace referencia a la debilidad estructural que Donald Trump está atravesando a nivel interno de la política al interior de los Estados Unidos, la grieta estratégica en el establishment de poder norteamericano, que justamente hacen que todavía continúe abierta la oportunidad histórica para las potencias emergentes del sur global de desarrollar propuestas contrahegemónicas en el marco de la crisis integral de la hegemonía de los Estados Unidos. Hoy Donald Trump ha recibido la durísima noticia del revés de la Corte Suprema que declara ilegales la política de aranceles por parte de los Estados Unidos, una política que Trump había utilizado permanentemente como mecanismo de chantaje y como mecanismo de presión para forzar negociaciones con los países del sur global e incluso bloquear o intentar bloquear el proceso de desdolarización del comercio internacional y el proceso de deslocalización de su aparato productivo. La Corte Suprema lo ha declarado ilegal, pero Donald Trump parece redoblar la apuesta y ahora ha anunciado un arancel global del 10%, desconociendo las argumentaciones de la Corte Suprema, y creo que esto habla de las estrategias disímiles al interior de los Estados Unidos, de la crisis que está atravesando el viejo hegemón en declive, y que, bueno, todo esto es crítico para los Estados Unidos en vistas a las elecciones de noviembre, a la posibilidad de que la oposición demócrata de tinte globalista impulse un impeachment contra Donald Trump. Y esto, bueno, a ver, mientras Estados Unidos está en un proceso de quiebre a nivel interno, esto por supuesto envalentona a los países del sur global, lo que genera incomodidades en países como Japón, que ven que su protector, en palabras de Brzezinski, está en un periodo de crisis, que China avanza
en articulaciones económicas y políticas con los países del sudeste asiático, que China avanza en su estrategia de recuperación de soberanía sobre Taiwán y que eso deja sin demasiado margen al país asiático para recuperar su estrategia neoimperial en la región para volver a constituirla como una esfera de influencia directa. Le pido también a César que se mantenga en línea junto a Sebastián. Me gustaría analizar también este otro escenario. Para ello, revisamos la leyenda. Ante todo este escenario se pronunciaba el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Wang Yi. Esto es lo que decía: si vuelves por ese viejo camino, será un callejón sin salida, pero si intentas jugar de nuevo, la pérdida será más rápida y devastadora. Esto es un mensaje directo a la primera ministra de Japón. César, ¿Japón estará midiendo bien lo que podría representar enfrentarse a una potencia como China, enfrentarse a Corea del Norte, enfrentarse a Rusia, que abiertamente y públicamente los ha señalado como una amenaza para la región? Bueno, yo me imagino que ellos deben saber que no tienen posibilidades. Ellos son un imperio tecnológico, pero no tienen capacidad militar. Aunque aumenten ese gasto, jamás se pueden comparar con China, ni con Rusia, ni con Corea, incluso con Irán. A mí me parece que ellos están montados en una política de apoyo a Estados Unidos, arrastrado a una política de apoyo en lo que tiene que ver fundamentalmente con lo de Taiwán, lo de Israel y posiblemente también lo de Irán. Ahora viene una reunión de Trump con el presidente, el primer ministro de China, y Trump va a llegar con un intento de presionar más a China en lo que tiene que ver con Irán, en lo que tiene que ver con Taiwán, y decir, cuento con el apoyo de Japón, que es un país poderoso. Pero Japón no tiene capacidad de imponer ninguna correlación, de modificar ninguna correlación. Por eso lo que le está diciendo China es muy correcto, que tengan cuidado con ese armamentismo y si se van a meter en un conflicto. La primera ministra dijo en octubre del año pasado que podían atacar a China si China actuaba contra Taiwán. Pero eso es un decir. Yo creo que al final es un sometimiento a Estados Unidos que no lo va a conducir a nada. El propio Estados Unidos tiene que medir bien lo que va a hacer ahí, porque no estamos en un escenario como el de 20 años. Cosas están muy diferentes. Estando la guerra en Ucrania, no saben qué van a hacer con Irán, si atacan, si no atacan. Es una situación muy complicada. De manera que esas declaraciones de China son muy correctas. Tienen que hablarle claro. Pero los japoneses, yo creo que ellos sabrán medir en lo que están. Por el momento, están gastando en armas que le compran a Estados Unidos y su economía va a crecer unos 7 este año, como mucho. Es decir, llevan un camino equivocado, pero creo que tienen conciencia de su capacidad militar. Vamos a ver cómo resulta. Y la búsqueda de nuevos conflictos en el planeta para seguir enriqueciendo a los complejos militares e industriales a la cabeza de Estados Unidos. Así funciona también la economía de la guerra. Quiero agradecer a César Villalona y Sebastián Schulz por habernos acompañado con sus valiosos análisis hoy para el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Japón incrementa su PIB para defensa. Hablemos del plan. Esta alianza está buscando mantener un plan geopolítico de Estados Unidos contra China, contra Corea del Norte, contra Rusia. Japón se está sumando a su agresor, aquel que le lanzó 2 bombas atómicas y que jamás le ha pedido perdón. Pero hoy con la primera ministra nipona vuelve a colocar al gigante asiático, a Corea del Norte y hasta a la Federación Rusa bajo esa falsa narrativa de una amenaza a la región. Todo para seguir incrementando la adquisición de armas. Y como punto 2,
hablemos de estas armas químicas. El abandono de estas armas químicas por los invasores japoneses en China fue uno de los graves crímenes también cometidos por estos agresores militaristas durante aquella guerra de agresión que se libró contra el gigante asiático. La guerra terminó hace 80 años, sí, pero las armas químicas de Japón todavía representan una grave amenaza y esto también responde a ese plan sionista. 3, no menos importante, el revés. Con el dictamen de la Corte Suprema que califica los aranceles de Trump como ilegales, está golpeando aquella agenda de republicano, una estrategia de presión y chantaje que se había tejido sobre las economías del mundo, destinada sobre todo a golpear la economía del gigante asiático. Hoy no solamente se esfuma, le va a generar a la economía estadounidense una pérdida de al menos 175,000 millones de dólares. Un grave panorama para el inquilino de la Casa Blanca, aunque trate de justificar que los miembros de la Corte tienen intereses extranjeros y aunque diga que tiene un as bajo la manga para aplicar el 10% de aranceles globales. Esto tiene también una lectura geopolítica en medio de los conflictos que sigue aupando la administración de Donald Trump. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.